Muy bien, perfecto. Veamos ahora lo que vendría a ser una función cúbica. ¿Qué es una función cúbica? Simplemente es aquella que tiene la siguiente regla de correspondencia. ¿Cuál es su regla de correspondencia, profesor? Bueno, diremos entonces, sería de la siguiente manera. Un f de x igual a x al cubo más bx al cuadrado más cx más d. ¿Está bien? Esa sería entonces la regla de correspondencia. Bueno, este d puede ser del mismo, no hay problema. Pero algo sí. A, B, C y D pertenecen al conjunto de los números reales. Y además, A tiene que ser diferente de 0. Porque si A fuese 0, no estaríamos hablando de una función cúbica. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Muy bien. Entonces, eso es lo que podríamos decir. Ahora, a continuación su gráfica sería de la siguiente manera. Algo así como lo que podamos expresar en estos momentos, ¿sí? El eje de las ordenadas y ese es el eje de las abscisas. Entonces, de todas maneras diremos, profesor, tenemos nosotros la función de esta manera. ¿Te das cuenta? Esa sería la gráfica de la función cúbica, tal y como está viendo. Si bien es cierto, en una función cuadrática solamente era una parábola, en una función cúbica, bueno, más o menos ya la condición está cambiando. Mientras la función tenga mayor grado, o sea, estamos hablando en el caso de las funciones polinómicas, como son función lineal, cuadrática, cúbica, cuártica, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de esas, entonces nos damos cuenta que de acuerdo al número de raíces que tenga, esto de acá se va volviendo más ondulatorio cada vez. ¿Ya? Eso es lo que quiero que comprendas. Ahora, los puntos de corte con el eje X representan las raíces. O sea, en este caso nosotros vemos de que dicha ecuación cúbica debe tener tres raíces, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. O sea, tres raíces de acuerdo al grado que estamos observando. Profe, pero si tuviese dos raíces nada más y una raíz sea la misma como otra, entonces si fuese ese caso, nosotros diremos de que uno de estos dos debe ser tangente, ojo, al eje de las abscisas. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí. Muy bien, entonces eso es lo que se tiene que ver. Para ello también se requiere bastante el dominio de lo que son ecuaciones polinómicas, claro que sí, o sea, en este caso una ecuación cúbica, que se puede hacer de muchas formas, ¿no? Pero ya depende obviamente del alumno cómo lo exprese. Ahora, profe, y con respecto a lo que es el dominio y el rango, ¿cómo sería? Ahí. El dominio de la función, bueno, como nosotros ya sabemos, es la proyección de la figura con respecto al eje de las abscisas. Serían todos los reales. Profe, ¿y el rango de la función? Bueno, el rango de la función sería la proyección de la gráfica con respecto al eje de las ordenadas. También igual. Es una función cuyo rango es todos los reales. Claro, en este caso verificamos que se cumple para todos los reales. No hay ningún problema. Claro que sí. Entonces, más o menos en los problemas como el que tú estás observando, es donde nosotros vamos a ver todo ello. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver más o menos de qué naturaleza son las raíces y cómo es que debemos graficar. Ahora, esta gráfica obviamente tiene esta forma. Va a depender del valor de las raíces como para saber cuál sería la forma de esta gráfica. También de los coeficientes que estás viendo. Ahora, si el primer coeficiente, que sería A, fuese negativo, porque esto de acá es para un caso de A positivo, por si acaso. O sea, esta es la función f, pero, como te vuelvo a recalcar, para un A mayor que 0. Profe, ¿qué pasaría si el A fuese negativo? Ya.
Si el A fuese negativo, entonces esto lo que estás viendo sería al revés. ¿Cómo? ¿Cómo así parece? Déjame graficártelo más o menos por acá. O sea, estamos viendo nosotros que si el A fuese negativo, entonces la gráfica de la función sería otra. Sería más o menos así. O sea, cambiaría un poco la forma de ver. ¿Te das cuenta? Así más o menos sería. O sea, al revés a esa función. Esto de acá sería si el A fuese menor que 0. Obviamente tomando en cuenta que los puntos de corte representan las raíces de la solución cuando es igualada a 0. ¿Ya? Entonces, así sería la gráfica fácil y sencillamente. Espero que hayas comprendido y yo sé que con los ejercicios lo vas a comprender mucho mejor. Así que resuelve este problemita. Si no puedes resolverlo, recuerda que lo tenemos también en otro videito o de repente anexado a este video. Así que mucha suerte, por favor. Siga estudiando y siga practicando.